Bueno, saben que estoy cogido con el COVID de la otra semana. Ese con un malestar ahí. Eh, Pensaba que era gripe y eso. Y nada, me hice la prueba y salí con el COVID. Ya ustedes saben, pero me ha dado duro esto. Mucho malestar. Dolor en el cuerpo y fiebre y la amígdala bien irritada. Un trote. En eso estamos. Y tú no se has vacunado todavía. Sí, yo me había puesto la primera vacuna, o sea, la primera dosis. A mí me tocaba la segunda dosis en esta semana, este viernes. Pero ya no me la puedo poner. Porque la protección. Supuestamente no puedes ponérsela si tienes el COVID. No. Además yo estoy aislado, no puedo salir. A ver, tiene que durar por lo menos 14 días encerrado. Y después, si no tiene síntomas y eso, volverse a hacer la prueba para ver si está negativo. Sí, ya mi médico dirá qué hacer después de ahí. Aunque uno después, el que le da COVID lo rebasa, queda inmunizado por, por unos meses, pero no sé en el caso mío, como ya yo me había puesto la primera dosis, entonces ¿cuándo podría ponerme la otra dosis? Ellos dicen que para ponerse la otra tiene que dar ya negativo. Sí, pero vamos a ver qué dice el neumólogo. Pero no ha sido nada fácil. Nada fácil. Tienen que cuidar, señor. Profe, esperamos su mejoría pronto. Gracias, Reina. Bueno, pues nada, vamos a iniciar. Los demás compañeros que se vayan integrando. Bueno, ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada, bueno, vimos, diríamos, un poco en detalle eh, la guía Swibook, ¿no? En la guía, recuerden que fue un documento que se elaboró para, diríamos, normalizar o crear una normativa ya de manera estandarizada por unos organismos internacionales para el tema de la ingeniería de software. Y bueno, recuerden que ahí vimos en la guía las diferentes fases o, bueno, la guía le llama áreas de conocimiento, que son 10, en la cual esta guía pues articula todo lo que es la disciplina de la ingeniería de software a través de la guía suya. Bueno, vamos a ver entonces una de las, diríamos, esta es la primera etapa de la ingeniería de software, que es, aunque es la primera, pero
no deja de ser la más importante, que es la ingeniería de requisitos. En la ingeniería de requisitos, que es la fase en la cual cuando se desarrolla un proyecto cuando se lleva a cabo un proyecto de desarrollo de software, pues el determinar los requerimientos de ese software que se va a desarrollar es, diríamos, la primera fase. Pero por ser la primera, no quiere decir que no sea de la más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo en esta fase se haga el levantamiento de requisitos, el levantamiento de necesidades, el levantamiento de información, entender qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que busca, cuáles son los objetivos para el desarrollo de ese software. O sea, en esa etapa de entendimiento, si no se logra entender bien, o si hay algún, diríamos, alguna mala interpretación en alguno de los requerimientos de esta etapa, pues eso evidentemente va a impactar el proyecto a futuro. ¿Por qué? Porque cuando se esté en la etapa de prueba, del proyecto, pues ahí van a empezar a salir los problemas acerca de que no está dando o no se está produciendo las informaciones de acuerdo a los requerimientos, o que falta algún proceso por incluir que no se toma en cuenta, etcétera. Entonces, esta etapa es sumamente importante, la ingeniería de requerimiento. Entonces, la ingeniería de requerimiento se define, o ingeniería de requisitos, se le puede decir indistintamente ingeniería de requerimiento o ingeniería de requisitos. Ustedes verán que indistintamente se le llaman las dos formas. Pues entonces, la ingeniería de requerimiento es el proceso por el cual se transforman los requerimientos declarados por los clientes, ya sean hablados o escritos, a especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas del comportamiento del sistema, incluyendo funciones, interfaces, rendimientos y limitaciones. Es decir, que en esta fase o en este proceso, todos los requerimientos que son declarados por el cliente, ¿no? Lo que hablamos, dicen ya sea hablado o escrito, se puede dar de las dos formas, debe darse de las dos formas. Todos esos requerimientos, el analista los analistas del proyecto de desarrollo de software, transforma eso ya a especificaciones precisas, o sea, a especificaciones de sistema, ya en términos técnicos. Eso debe quedar documentado, debe quedar diagramado, debe quedar especificado. Dicen de que no tenga ambigüedad, o sea, tiene que ser preciso en cada requerimiento y tratar de que sea lo más completo posible. Entonces, la ingeniería de requerimientos se utiliza para definir todas las actividades involucradas en el descubrimiento, documentación y mantenimiento de los requerimientos para un producto determinado. El uso del término ingeniería implica que se deben utilizar técnicas
sistemáticas y repetibles para asegurar que los requerimientos del sistema estén completos y sean consistentes y relevantes. Entonces, normalmente, un tema de la ingeniería de software tiene diferentes significados. Algunas de esas definiciones están definidas en el glosario de la IEEE. Recuerden que la IEEE es el Instituto de Ingeniería Eléctricos, Electrónicos y de la Sociedad de la Información, que fue, bueno, el organismo que llevó a cabo lo de la elaboración de la guía SWIFT. Entonces, algunas de las definiciones de requerimiento, de acuerdo al glosario del Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electromecánicos y Sociedad del Conocimiento, es que una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo es un requerimiento. Otro requerimiento, otra definición, una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formal. Bueno, eso es de acuerdo a la IEEE. Y otra definición de un requerimiento es una representación documentada de una condición o capacidad como en los puntos anteriores. Entonces, ¿para qué un proceso de ingeniería de requerimiento? El proceso de ingeniería de requerimiento es un conjunto estructurado de actividades mediante las cuales obtenemos, validamos y mantenemos el documento de especificación de requerimiento. Las actividades del proceso incluyen la extracción de requerimiento, el análisis, negociación y validación. Entonces, no existe un proceso único que sea válido de aplicar en todas las organizaciones. Es decir, que cuando ustedes estén en un proyecto de desarrollo de software, probablemente no el proceso que ustedes utilizan para hacer levantar la fase de requerimiento quizás no sea el mismo que usted utilice con otro cliente o en otra empresa. No el mismo, pero sí utilizando, diríamos, las técnicas de la ingeniería de software. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, la utilización de cuestionarios, la utilización de entrevistas, la utilización de diagramas de procesos, la observación. Cuando digo observación es que ustedes tienen que ir a los lugares donde se producen informaciones o donde se producen procesos y observar los procesos para ir tomando nota. Entonces, todas estas técnicas sí la pueden utilizar porque prácticamente son la misma. Ahora, la utilización de cada una de ellas pues puede ser distinta en diferentes proyectos de software. Entonces, cada organización debe desarrollar su propio proceso de acuerdo al tipo de producto que se esté desarrollando. También de acuerdo a la cultura organizacional de esa empresa y al nivel de experiencia y habilidad de las personas involucradas en ingeniería de requerimiento. Bien.
Entonces, la meta de la ingeniería de requerimiento es entregar una especificación de requisitos de software correcta y completa. Entonces, este levantamiento de los requerimientos debe quedar plasmado en documentos, unos documentos que llaman documentos de especificaciones, en los cuales esos documentos pues va a recoger de manera, diríamos, estructurada las informaciones pertinentes para cada requerimiento que se levante. Entonces, ¿cuál es la importancia de los requerimientos? Bueno, la parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir, ¿no? Si usted como analista de sistema o desarrollador, tiene que construir un sistema. Lo primero que usted tiene que tener claro es saber qué es lo que tú vas a construir. O sea, qué es el sistema que yo voy a desarrollar, qué es el sistema que vamos a desarrollar, porque un proyecto de desarrollo de software no se hace con una sola persona. Eso nunca. Eso de que una sola persona haga un proyecto de software, que él mismo sea el analista, que él mismo sea el, el diseñador, el programador, el que hace la prueba, el que instala. Eso pasó a la historia hace tiempo. Eso ocurría al principio de cuando se empezaron a implementar proyectos de desarrollo de software, o sea, a finales de los 60, principios de los 70, que incluso dio pie a lo que se llamó la crisis del software. ¿Recuerdan? Que hubo una crisis de software porque no había una metodología, o bueno, no había una normativa que regulara la implementación de desarrollo de software. Y había gente que eran todólogos. Ellos mismos hacían el análisis, levantaban el requerimiento, programaban, hacían pruebas, y evidentemente esto afectaba la calidad del software. Entonces, dice, ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces con gente, máquinas y otros sistemas. Ninguna otra parte del trabajo ninguna otra parte del trabajo afecta tanto al sistema, y ninguna es tan difícil de corregir más adelante. Es decir, que la tarea más importante que el ingeniero de software hace para el cliente es la extracción iterativa y el refinamiento de los requerimientos del producto. ¿A qué se refiere esto con la extracción iterativa? Se refiere a ir, diríamos, sacándole al cliente cuáles son sus necesidades, qué es lo que él necesita, cuáles son sus requerimientos, qué condiciones deben tomarse en cuenta en estos requerimientos. Porque el cliente que sabe lo que necesita cuando se va a desarrollar un software. Usted va entendiendo como analista en la medida en que va hablando con el usuario, con los clientes, estudiando el caso, observando, etcétera. Usted va conociendo ya un poco del proceso, pero realmente quien conoce lo que quiere el cliente. Bueno,
Entonces, los requerimientos se deben descubrir antes de empezar a construir un producto. Y puede ser algo, que el producto deba ser, o una cualidad que el producto deba tener. Un requerimiento existe ya sea porque el tipo de producto demanda ciertas funciones o cualidades, o porque el cliente quiere que ese requerimiento sea parte del producto final. Así que si no se tienen los requerimientos correctos, no se pueden diseñar o construir el producto correcto. Bien. Entonces, los requerimientos se pueden dividir en funcionales y no funcionales. Entonces, los requerimientos funcionales, bueno, definen las funciones que el sistema será capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salida. Especifican los servicios que debe proporcionar la aplicación. Por ejemplo, la aplicación debe calcular el valor del portafolio de inversión del usuario. Un ejemplo. Y los requerimientos no funcionales, que tienen que ver con características que de una u otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo el rendimiento en tiempo y espacio, la interfaz de usuario, la confiabilidad, robustez del sistema, seguridad, estándar, etc. Es decir, los requerimientos se dividen en los funcionales, que es determinar cuáles son qué es lo que el sistema va a hacer en términos de funciones. Y los otros requerimientos que no son funcionales tienen que ver más, diríamos, con la parte de infraestructura o de la infraestructura TIC en la que va ese sistema a funcionar. Ahí se toman en cuenta entonces tema de sizing, o sea, qué capacidad de infraestructura se debe tomar en cuenta para que ese sistema pueda funcionar de manera adecuada. También los temas que son de seguridad, de mantenimiento, etcétera. Diríamos, los requerimientos no funcionales se orientan más, diríamos, por el funcionamiento técnico. Bueno, pues alguna característica de los requerimientos y que lo hace más importante es que los requerimientos son necesarios. O sea, si son necesarios, un requerimiento que sea necesario, si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir y además su capacidad, característica física o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto del proceso. Conciso. Si es fácil de leer y entender, su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro. Completo. Si no se necesita ampliar detalle en su redacción, se proporciona la información suficiente para su comprensión. Consistente. Si no es contradictorio con otros requerimientos. Y que no sea ambiguo cuando tienen una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición no debe causar confusión al lector. Entonces,
hay algunas condiciones que dificultan o que crean dificultades para definir los requerimientos. Por ejemplo, cuando son requerimientos que no son tan claros, o sea, tan obvios, y vienen de distintas fuentes, eso puede causar dificultades a la hora de definir un requerimiento. Sí, son difíciles de expresar en palabras. O sea, si el usuario, el cliente, le es difícil expresarlo en palabras, un requerimiento, pues eso evidentemente que dificulta establecer un requerimiento en específico. Si existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles de detalle, eso también complica establecer de manera, diríamos, clara un requerimiento. También por la cantidad de requerimientos en un proyecto puede ser difícil de manejar. O sea, si es un sistema o si es un proyecto de software que es bastante grande, ambicioso, pues asimismo la cantidad de requerimientos que debe tener ese sistema, ese proyecto, debe ser grande, y eso es un reto que muchas veces puede ser difícil de manejar. Bueno, un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de un proyecto de desarrollo. Puede ser que haya algún requerimiento que se establezca al principio y que luego pueda cambiar durante el ciclo de desarrollo. Por ejemplo, si se levanta un requerimiento que tiene como base, diríamos, alguna normativa de ley, ello de impuestos sobre la renta o algo, y luego el gobierno emite algún cambio en esa normativa y eso, pues evidentemente que ese requerimiento entonces necesariamente tiene que cambiar y hacer los ajustes del lugar. Entonces, la importancia de la ingeniería de requerimiento. Los principales beneficios que se obtienen de la ingeniería de requerimientos son que permite gestionar las necesidades del proyecto de manera estructurada. Cada actividad de la ingeniería de requerimiento consiste en una serie de pasos organizados y bien definidos. Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus resultados. Entonces, la ingeniería de requerimiento proporciona un punto de partida para controles subsecuentes y actividades de mantenimiento, tales como estimación de costos, tiempo y recursos necesarios. Disminuye los costos y retrasos del proyecto. Muchos estudios han demostrado que reparar errores por un mal desarrollo no descubierto a tiempo es sumamente caro. Pero mejora la calidad del software. La calidad en el software tiene que ver con cumplir un conjunto de requerimientos, ya sea de funcionalidad, facilidad de uso, confiabilidad, desempeño, etc. Mejora la comunicación entre equipos. La especificación de requerimientos representa una forma de consenso entre clientes y desarrolladores. Si este consenso no ocurre, pues evidentemente que afectará de manera negativa el proyecto. Entonces, vamos a ver algunas de las tareas de la ingeniería de requisitos. Recuerden, señores, que
que esta presentación va a estar colgada en el Moodle para que luego ustedes la puedan descargar y también revisar y estudiar más tranquilamente. Como siempre, cada presentación que veamos, pues así mismo va a estar colgada en la plataforma. Bien. Ok. Tarea de la ingeniería de requisitos. La tarea de la ingeniería de requisitos se define como un conjunto de actividades en las cuales, utilizando técnicas y herramientas, se analiza un problema y se concluye con la especificación de una solución. Para la ingeniería de requisitos es el proceso de desarrollar una especificación de software. Inicio. Tiene por objetivo identificar el ámbito del proyecto general. Comienza con una serie de conversaciones informales entre los participantes del mismo. Esta fase suele ser acompañada de los documentos de definición de la visión global y la visión del dominio del sistema. Se inicia muchas veces se descubre un nuevo mercado y se descubre un nuevo servicio. Obtención. Se sugiere a los ingenieros recopilar requisitos de manera organizada, preguntando a los usuarios y otros interesados cuáles son los objetivos para el sistema o producto, qué es lo que se debe lograr, de qué forma el producto satisface la necesidad del negocio y cómo se utilizará el producto día a día. Se identifican una serie de problemas que ayudan a entender por qué es difícil la obtención de requisitos. Algunos de estos problemas son problemas de ámbito, problemas de comprensión y problemas de volatilidad. Elaboración. Se crea un modelo de análisis con la información obtenida del cliente en fases de inicio y obtención. La información conseguida con el cliente durante el inicio y obtención se expande y se refine durante la elaboración. Esta actividad se enfoca en el desarrollo de un modelo técnico refinado de las funciones, características y restricciones del software. Negociación. En esta etapa, el ingeniero de requisitos debe negociar con el cliente los alcances y límites del sistema. De forma iterativa, o sea, de manera regular, los requisitos se priorizan, modifican, combinan o eliminan, buscando acuerdos que beneficien a todas partes. Se identifican y analizan los riesgos asociados con cada requisito. Especificación. Es el producto final de la ingeniería de requisitos y se convierte en una materia prima para las actividades posteriores en el proceso de desarrollo del sistema. Una especificación puede ser un documento escrito, un documento de modelo gráfico, un modelo matemático, una colección de escenarios de uso, un prototipo o cualquier combinación de ellos. Validación. Un equipo de validación toma el producto de la fase de especialización, lo revisa para detectar errores, conflictos u omisiones y lo corrige con el fin de garantizar la consistencia de requisitos. Entonces, la validación de requisitos examina la especificación para asegurar que todos los requisitos de software se han establecido de manera precisa, que se han detectado las inconsistencias y omisiones y errores y que estos han sido corregidos. Y la gestión de requisitos ayuda a rastrear los requisitos según las características de los mismos. El código fuente relacionado, dependencia entre requisitos,
su sistema e interfaces internas y externas, de forma que puedan identificarse con rapidez para entender cómo afectará una modificación diferente aspectos del sistema construido. Bueno, en la tarea de levantamiento de requerimientos, recuerden que hablamos que se utilizan varias técnicas y herramientas para poder hacer este levantamiento. Muchas de esas técnicas ustedes ya la conocen, seguro la han utilizado. Pero aquí hay dos que son de las, diríamos, de las más utilizadas, que son las entrevistas y los cuestionarios. Las entrevistas y los cuestionarios se emplean para reunir la información proveniente de personas o de grupos. Durante la entrevista, el analista conversa con el entrevistado o el encuestado. Y en esa conversación, pues, va haciendo anotaciones de los puntos más relevantes sobre la cual el analista va indagándole al entrevistado. El cuestionario consiste en una serie de preguntas relacionadas con varios aspectos de un sistema. Entonces, por lo general, los encuestados son usuarios de los sistemas existentes o usuarios en potencia del sistema propuesto. En algunos casos, pueden ser directivos, gerentes o empleados que proporcionan datos para el sistema propuesto. Las preguntas que deben realizarse en estas técnicas deben ser preguntas de alto nivel y que pueden realizarse al inicio del proyecto para obtener información sobre aspectos globales del problema del usuario y soluciones potenciales. Entonces, las preguntas pueden ser enfocadas a un elemento del sistema como usuario, proceso, etc. También otra de las técnicas son las llamadas lluvia de ideas, los brainstorm, que este método es un método realmente que surgió en el ámbito gerencial en las empresas. Se aplica en muchísimos aspectos, no solamente para hacer levantamiento de requerimientos, sino también para encontrar nuevas ideas y soluciones a algún producto de mercado, encontrar nuevos métodos, etcétera. Y realmente yo lo utilizo mucho, es una técnica que aporta mucho a la solución, a buscarle solución a alguna situación. Entonces, lluvia de ideas, usted se reúne con los, diríamos, con los usuarios, dueños del proceso, sobre un proceso en particular y empiezan pues a hacer lluvia de ideas acerca de qué, diríamos, pudiera ser alguna alternativa que mejore el proceso actual, utilizando un sistema informático, claro está. Entonces, la lluvia de ideas se utiliza mucho. Prototipo. Bueno, ya el prototipo es un concepto ya un poco más
orientado a los modelos orientados a objetos, que es ya luego que se tiene ya diríamos, un levantamiento pormenorizado de los requerimientos, pues se va creando un modelo de software a nivel de modelo que como prototipo, ¿no? En la cual los clientes pues van, diríamos, agregándole funcionalidades en la medida en que avanza el desarrollo del proyecto. Ese prototipo, diríamos, va creciendo en la medida que pasa el tiempo y el proyecto y diríamos por parte cada reunión de avance que se realice, pues se va analizando y se va viendo el avance que se ha hecho en el sistema y eso se va incorporando al sistema prototipo. Bueno, también hay otros métodos como caso de uso, etcétera. Bueno, ya luego que utilizando todo este tipo de herramientas de levantamiento de requerimientos, pues todo ese requerimiento hay que modelarlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de modelarlo, es de plasmarlo de manera técnica, en herramientas y documentos del proceso de análisis. Entonces, el modelado de requisitos sirve como prototipo, como propósito para comprender completamente el problema y todo lo que esto implica y conlleva. Su objetivo principal es delimitar el sistema y capturar la funcionalidad que debe ofrecer desde la perspectiva de usuario. Entonces, hay algunas herramientas que llaman las herramientas CASE. CASE viene de computer, o sea, de computadora, de software asistido por computadora, que son software que apoyan la tarea no solamente de ingeniería de requisitos, sino que apoyan todo lo que es la tarea de análisis y diseño de sistemas. Entonces, hay herramientas CASE, que también pueden ser utilizadas en esta fase de la ingeniería de requisitos. Existen muchas herramientas informatizadas para utilizarlo en esta fase de ingeniería de requisitos. Un software que se llama IRQA 43, que es una herramienta CASE, que está diseñada para soportar actividades realizadas en los procesos de especificación del sistema. Esta facilita y formaliza la comunicación entre el cliente y el proveedor y los distintos miembros del equipo de desarrollo. Es decir, que usted introduciendo todas estas informaciones que le da el cliente, el usuario, sobre un requerimiento determinado, pues el software al final genera una especificación
conteniendo ya de manera estructurada la especificación de ese requerimiento. Entonces, la utilización de esta herramienta case en la fase de levantamiento de requerimientos es muy útil y es muy utilizada en los proyectos de desarrollo de software que tienen, diríamos, que están más enfocadas en o que están más orientadas a objetos. Entonces, facilita la captura y organización y análisis de los requerimientos, así como la especificación de la solución mediante el apoyo metodológico adaptado a cada cliente. Entonces, así hay otro, se llama Reto, que más o menos es lo mismo, pero tiene su característica particular, controla. Hay varios, ustedes lo van a ver ahí. Entonces, señores, hoy no voy a seguir abundando mucho, que de verdad que tengo un poco la amígdala bien lastimada y casi no me dificulta un poco hablar. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Profesor, ¿se escucha? Ah, ok. Es bueno que tengan en cuenta que la fase de requerimiento o la ingeniería de requerimiento es una de las, aunque es la primera, es una de las fases más importantes porque los fallos que no se detecten en la fase de requerimiento o si no hay un entendimiento de qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que la necesidad del cliente, qué es lo que él busca que el sistema haga, un proceso que cómo debe, o sea, todo lo que las condiciones que deben tomarse en cuenta en un proceso determinado. Todo eso a nivel de detalle debe estar levantado, escrito y documentado por parte del analista de sistema. Entonces, la labor del analista de sistema es sumamente importante en esta fase. Pues si no, cuando estén más adelante ya en fase de pruebas del software, pues ahí empiezan a salir las deficiencias. Y si hay algún proceso que no está generando la información que se necesita o no está procesando la información que debe procesar porque no se entendió bien ese proceso en la fase de requerimiento o no se toma en cuenta alguna condición o el usuario o el cliente no lo explicó bien, porque eso también puede pasar, o entonces evidentemente que eso va a afectar el tiempo del proyecto porque va a haber que ir para atrás a corregir a nivel de diseño, a hacer los ajustes de lugar, a nivel de programación también hacer los ajustes a nivel de programación y entonces después volver a probar. Y en los proyectos el tiempo es el enemigo número uno. O sea, cuando hay un proyecto de software, prácticamente se trabaja contra el tiempo. Entonces, esto es bueno que lo tengan en cuenta. Bien, bueno, señores, no sé si tienen
alguna pregunta, alguna inquietud con relación a esta fase de requerimiento. Recuerden que va a estar colgada en la plataforma. Está actualizada. El EVA. Saben que yo tenía un error en la plataforma de EVA, y era que me habían abierto una sesión en la cual no estaban el grupo de ustedes, y entonces por eso aparecía en blanco la sesión de ustedes, pero ya hicimos el ajuste del lugar. Ok, profesor. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Está todo claro? Sí, por mí está bien. Ok. Bueno, señor, entonces nada, si no tienen alguna inquietud o algo, pues damos la clase por hoy. Vamos a dejar la plataforma, vamos a ponerle una tareita para que la hagan en el transcurso de la semana. Y nada, señores, estamos en contacto entonces. Que tengan feliz resto de la noche. Igual, profesor. Ok, profe, igual. Igualmente. Ok, que queden bien. Igual, profesor, que se mejore. Gracias. Igual, profesor. Sí, gracias.